Amb Onda Cero Catalunya. Et mereixes aquesta ràdio. Bien, verán, estamos poco a poco, sin prisa pero sin pausa, aproximándonos al verano. Es decir, aumentan las temperaturas, llega el calor y nuestro tema de hoy tiene algo, o tiene mucho que ver, según cómo se mire, con el verano, con el calor. Porque sepan ustedes que el calor en sí mismo puede agudizar los síntomas de la llamada enfermedad venosa leve y ello contribuye a la percepción por parte de quien la sufre de un empeoramiento de la calidad de vida. Antes de hablar con nuestro invitado, vamos a situarles en el tema. La enfermedad venosa leve es, junto con las alteraciones visuales y dentales, una de las enfermedades más frecuentes en la población, especialmente con, como he dicho, la llegada del calor. Aproximadamente un 60% de las mujeres y casi un 40% de los hombres padecen sus síntomas, según datos del Stada Health Report. La enfermedad venosa es una enfermedad evolutiva, ahora lo explicaremos con más detalle, que produce una percepción de calidad de vida muy baja en muchos casos, puntuada por los propios pacientes en niveles similares a la diabetes, por ejemplo, o la insuficiencia cardíaca por el sufrimiento que puede causar. Como he dicho, estos datos se desprenden del resultado del Stada Health Report 2023, un estudio realizado precisamente por Stada a 32.000 personas en 16 países europeos sobre la visión de la población, la percepción de la población sobre la salud. Vamos a comentar este tema en un instante con nuestro invitado. Vamos a hablar con el doctor Pablo Gallo González, que es jefe de servicio de cirugía vascular del Hospital Ruber Internacional en Madrid. En bones mans, la ràdio especialitzada que marca la diferència. Bien, saludamos al doctor Gallo González. Doctor, buenos días. Muy buenos días, Carles. Buenos días, un placer doctor. para mí estar con vosotros. Encantado. ¿Qué tal? Por supuesto. Bueno, he hablado, doctor, del aumento de temperatura, del calor, del verano, y he dicho, y si le parece empezamos por ahí, y he dicho también que el calor agudiza algunos de los síntomas, pero también parece que esos síntomas relacionados, y ahora lo comentaremos, con la enfermedad venosa leve, afectan más a las mujeres que no a los hombres. Claro, la temperatura es la misma para todos. ¿Qué pasa? Bueno, claramente es una enfermedad mucho más relacionada con las mujeres. Ajá. Es, por una parte, una enfermedad genética, pero también asociada al sexo femenino, y esto fundamentalmente es por las hormonas, tanto en tratamientos hormonales como las propias hormonas de la mujer, en la menstruación, la menopausia, y en los embarazos, en los que la causa es doble. Por un lado tenemos el tema hormonal, pero por otro lado tenemos la compresión y el peso que produce el embarazo. Entonces todo ese conjunto de hormonas y embarazos hace que sea mucho más frecuente en las mujeres. Claro, como decía antes, doctor, un 60% de afectación es para las mujeres y aproximadamente un 40% para los hombres. Enfermedad venosa leve. Enfermedad venosa leve es la definición de esta enfermedad. Esto, ¿cómo lo traducimos? Es decir, ¿qué consecuencias presenta esta patología? Bueno, esta patología al final da una serie de síntomas en los pacientes que son por los que acuden a la consulta, que son una sensación de piernas cansadas en general. Esto además se acompaña de hinchazón, de sequedad de la piel,
incluso de calambres muy muy molestos a veces nocturnos, por la noche, hormigueo, incluso dolor en las piernas. Y además se acompaña también de las varices, que pueden ser pequeñas arañas vasculares o tener ya un tamaño con relieve de un poco mayor tamaño. Esos son los síntomas habituales que llevan a estos pacientes a la consulta. Claro, una vez, doctor, hemos ya definido que afecta más a mujeres que a hombres, esto ya está claro. Esos síntomas a los que usted ahora ha hecho referencia, en fin, dolor en las piernas, hinchazón, pesadez, cansancio, incluso calambres, etcétera, ¿son premonitorios de la enfermedad? ¿Aparecen en la primera fase de la misma? Es decir, ¿cómo progresan esos síntomas? Bueno, es una enfermedad progresiva en la que en los momentos iniciales el paciente suele referir solo piernas cansadas o hinchazón, como comentabas, en el verano, con el calor, pero que luego el resto del año pues lo pasa aceptablemente. Es cuando la enfermedad ya va progresando, cuando se van juntando los síntomas y el paciente llega a un momento en lo que baja claramente su calidad de vida, porque es una enfermedad en la que el paciente tiene una sensación muy importante de disminución de su calidad de vida en las escalas que se hacen a la población, ¿no?, en esos estudios. Claro. Entonces, sí, perdón. No, sigue. No, eso iba a decir que realmente todo esto hace que el paciente, cuando ya la enfermedad evoluciona y no se pone de tratamiento, se van acumulando y van pasando los años evolutivamente y los pacientes llegan a estar muy clínicamente muy molestos. Bien, doctor, hemos hablado de la prevalencia, hemos definido esta patología. Esos síntomas que hemos comentado, doctor Gallo González, ¿son los que hacen al paciente acudir al médico? Sí, en general son por los que acuden al médico, aunque también está el componente estético. Hay mucha gente con pocos síntomas, pero que tiene muchas pequeñas arañas. Es decir, pueden pasar ambas cosas. Pacientes con mucha sintomatología y estéticamente pocas varices, o viceversa, gente que por motivos estéticos acude aunque no tienen demasiada clínica. Esos son fundamentalmente los dos motivos que vemos más frecuentemente en la consulta. Claro, y la siguiente pregunta, doctor, es ¿cómo se llega a un diagnóstico? ¿Hay pruebas clínicas específicas? Explíquenos. Sí, el diagnóstico, es clave, como en cualquier enfermedad, en cualquier patología, acudir a consulta para realizar una adecuada historia clínica enfocada a este tipo de patologías y hacer una exploración física que se realiza siempre de pie. Esto es clave para valorar bien las extremidades y ver las piernas. Esa primera imagen, esa primera foto que hacemos nosotros en consulta nos sirve para ver si están o no hinchadas, cómo es el aspecto de la piel, si las venas o las varices que vemos son típicas o son atípicas, porque las venas atípicas nos pueden hacer pensar en que haya varices pélvicas debidas a embarazos o a otros problemas. Eso es una primera consulta en la que es imprescindible ver todo este tipo de cosas. Y posteriormente, en la misma consulta, se suele realizar una ecografía. En este caso es un ecodoppler, porque es una ecografía que, además de imagen, nos permite valorar los flujos de la sangre y la dirección de estos, y ver cómo funcionan cada una de las venas que producen estas varices. Ajá. Es la ecografía, igual que en las ecografías que se hacen durante el embarazo, es una técnica ideal para el diagnóstico, porque no es invasiva, es rápida, es inocua, no tiene radiación, no tiene contraste, y nos permite ver imágenes en tiempo real. Es la prueba mejor que tenemos para el diagnóstico y tratamiento de estas varices. Digo tratamiento porque también lo usamos después para los tratamientos, pero es un arma fundamental, desde que cambió mucho el mundo del tratamiento y el diagnóstico de las varices, desde que surgió el estudio con el ecodoppler. Claro, luego hablamos del tratamiento, doctor. Creo que usted antes también comentaba que esta enfermedad viene en muchos casos, o en todos ellos, determinada por factores genéticos, ¿correcto? Sí, la parte genética es importantísima, la genética y las hormonas, como yo comentaba. Se puede decir que la mala circulación se hereda. Es una frase que yo digo mucho en consulta, porque la herencia es determinante en esta patología. Casi todo el mundo que la padece tiene algún familiar directo con varices, y se calcula que si ambos progenitores, si ambos padres del paciente, los dos han padecido insuficiencia venosa, se calcula que tiene una probabilidad del paciente de padecerla del 85%. O sea que entiendo. La herencia influye muchísimo. Doctor, el tema que comentaba usted ahora, una de las posibles consecuencias, las varices,
además del aspecto básicamente estético, ¿pueden tener otras consecuencias? Efectivamente, las varices pueden tener una serie de complicaciones que son las que hay que evitar y en las que hay que preocuparse. Y son fundamentalmente tres. Una es la flebitis, que no es más que la formación de un coágulo, un trombo dentro de la variz. Sí. Entonces, la zona donde uno tenía antes la variz, ahora nota la piel caliente, roja, muy dolorosa, dura, y es porque la sangre acumulada en un momento determinado pues se ha coagulado. Sí. Esa es una complicación muy frecuente. Otra complicación es la varicorragia, es decir, el sangrado de una de las varices. Se llega a erosionar la piel por un golpe, o a veces espontáneamente sin golpe por la presión, y eso produce a veces un sangrado muy importante, que si el paciente no sabe que hay que elevar la pierna y intentar taponar el orificio, pues se crean grandes sangrados porque hay mucha presión venosa. Y la complicación quizá más temida es la úlcera venosa. En los estadios finales la piel sufre mucho, se produce esclerosis de la piel, son esas pieles oscuras, muy frágiles, y es fácil que se produzca una herida que es muy complicado curar. Esas úlceras a veces se tarda meses en conseguir la curación. Bien, hemos hablado del factor genético, pero otra pregunta interesante, doctor, es si la probabilidad, la posibilidad de padecer esta patología aumenta con la edad. Sí, por supuesto, la edad es otro factor de riesgo. Hay unos que son no modificables, como esto que hablábamos de la genética y el sexo femenino, pero y a esto hay que añadir la edad y los pies planos, pero hay otros factores modificables que son los más interesantes. En el pie plano, que no hemos hablado de ello, hay menos contracción muscular durante la marcha y eso favorece que el retorno venoso no sea el adecuado y también nos lleva a una insuficiencia venosa leve en general. Bien. Le quería hablar de estos factores modificables que están ligados al estilo de vida y son los que tenemos que evitar, que son fundamentalmente el sobrepeso, porque conlleva una presión adicional sobre las venas del abdomen y la grasa en los tejidos también disminuye la eficacia de las bombas musculares. El sedentarismo es otro factor a evitar, la alimentación no adecuada y la poca hidratación, el estreñimiento, estar de pie o sentado de manera prolongada, la ropa excesivamente compresiva, como son fajas en los muslos, calcetines con goma, que hacen un efecto torniquete, y lo que hablamos antes, la excesiva exposición al calor o al sol, que viene ahora en estas épocas, porque la vasodilatación produce salida de líquido a los tejidos y conlleva esa hinchazón, a ese edema característico. Sí, doctor, cuando un paciente es diagnosticado, ¿se convierte o se va a convertir tras ese diagnóstico en un paciente crónico? O dicho de otra forma, la enfermedad en sí misma puede curarse, la enfermedad venosa puede curarse. Pues desgraciadamente no es una enfermedad que tenga cura en el día actualmente. Es verdad que tenemos un abanico de posibilidades, un gran espectro para tratarla, pero sí que es verdad que el paciente que tiene esa tendencia, sobre todo hereditaria, a desarrollar varices, pues siempre puede desarrollar varices en una vena que hasta ahora estuviera bien, no estuviera insuficiente. Podemos tratar las que ahora están mal, pero no podemos eliminar todas las venas. Y hay que hacer un control evolutivo y un seguimiento durante toda la vida del paciente. Correcto. Bien, vamos a entrar en la fase de tratamiento. Antes el doctor nos refería a algunos de los síntomas más frecuentes. Recuerdo, dolor de piernas, hinchazón, pesadez, cansancio, calambres nocturnos, picor, incluso quemazón, etcétera. ¿Cómo se encuentra, de qué manera el paciente o la paciente puede encontrar alivio a esos síntomas? Bueno, es clave, como comentaba, la modificación del estilo de vida y de la prevención. Esto sirve para todo tipo de pacientes que tienen insuficiencia venosa, tanto leve como severa. Es clave fomentar el ejercicio físico moderado, pasear, caminar a diario, nadar es un ejercicio fenómeno para la circulación, porque uno pierde la gravedad en el momento que está nadando como si estuviera tumbado. Claro. El poder tumbarse 20 o 30 minutos, 2 o 3 veces al día, con las piernas más altas que el corazón, tumbado con una almohada o incluso apoyando los pies en la pared, sin cruzar las piernas. Esto es ideal para el retorno venoso. Hidratar muy bien las piernas, evitar el sobrepeso que hemos comentado y el estar sentado de pie quieto mucho tiempo. A veces nos toca, es inevitable, ¿no? En un avión, en determinadas circunstancias,
pero es bueno, aunque nos mantengamos sentados, hacer ejercicios repetidos de flexión y extensión del tobillo, como el ejercicio de ponernos de puntillas, lo que ayuda a la contracción muscular y al retorno venoso. Bien. Y también comentar como otros factores de modificación del estilo de vida, el evitar el sol, huir del sol y del calor, dormir con los pies un poquito elevados, no usar tacones excesivamente altos, la hidroterapia, ¿no? Combinando agua fría, no caliente, pero sí agua fría y templada, la ducha final en las piernas, poniendo el agua más fresquita de lo habitual, y la dieta mediterránea, que eso es clave para casi todas las patologías. Bien, por tanto son fórmulas que pueden ayudarnos y muchas de ellas totalmente asequibles, me refiero, para combatir los síntomas, las consecuencias a nivel de sensibilidad que sufren las personas con ese diagnóstico. Pero vamos a hablar también, doctor, del arsenal farmacéutico, de los llamados fármacos venoactivos, que creo que son, entre otras posibilidades, creo que son uno de los fármacos más utilizados, ¿no? ¿Qué son los fármacos venoactivos? Efectivamente, los fármacos venoactivos o venotónicos son fármacos de origen natural que nosotros damos habitualmente a los pacientes, sobre todo en la época de verano. Es esa época en la que el paciente usa menos la media elástica, de la cual también hablaremos ahora, y en los que estos fármacos, por su efecto sobre la vena, tienen esas propiedades para fortalecer el tono venoso. Y esto ayuda al paciente a aliviar los síntomas, alivia el dolor y alivia el edema, ese hinchazón que se producen en el verano. Sí. Nosotros recomendamos tomar los 3 meses de verano estos tratamientos venotónicos, que suelen estar compuestos, hay muchos medicamentos naturales, muchos compuestos, pero sobre todo con diosmina y oxerutinas, que son los que más usamos frecuentemente en la clínica, aunque también hay muchos tratamientos, infusiones con castaño de India, ruscu, vid roja, centella asiática, hay muchas variedades, pero al final el efecto es el mismo. Lo que hacen estos fármacos es reducir la permeabilidad microvascular. O sea, aquí en la enfermedad se ha visto que hay un gran componente de inflamación por una disminución del oxígeno, y eso contribuye en el edema. Y esto es donde actúan estos medicamentos, que reducen la permeabilidad microvascular, mejorando la microcirculación. Claro. Son muy útiles, por tanto, estos venotónicos en los pacientes con esas piernas doloridas, cansadas, con picor, que se produce sobre todo en los meses de verano. Sí. Doctor, ha dicho usted que esos fármacos venoactivos, venotónicos, son de origen natural. ¿Eso quiere decir, pregunto, que son compatibles con cualquier otro tipo de medicación que el paciente o que la paciente se administre prescrita por el médico, evidentemente? Efectivamente, son medicamentos que no necesitan receta médica y que tienen poquísimas contraindicaciones. Algunos se pueden dar incluso a partir del primer trimestre, cuando pasa el primer trimestre del embarazo, incluso en pacientes embarazadas que tienen mucha clínica de este tipo de patología, y son medicamentos muy, muy seguros. Es muy raro que un medicamento de ficha técnica esté recomendado, no esté prohibido durante el embarazo, o no diga lo que su médico le diga, que no lo aclare. Claro. Doctor, un par de cuestiones más, porque usted hace un momento mostraba un interés especial para hablar de la llamada media elástica. ¿Qué ocurre con esta media elástica? ¿Cómo favorece a la persona, mujer, en este caso entiendo, o incluso hombres, no lo sé, que sufren insuficiencia venosa? Tanto mujeres como hombres. Hay que recordar que nosotros somos el único animal que camina de pie, que va de pie. Nuestra anatomía es de cuadrúpedo, pero funcionamos como bípedos, y esto hace que todo el peso recaiga en las piernas. Somos, de hecho, el único animal con estos problemas en las venas, porque los demás reparten el trabajo en las 4 extremidades. Hay un problema en el retorno de la sangre solo en las piernas, no en los brazos. Por tanto, estas medias elásticas ayudan a comprimir, pero claro, tienen que ser medias adecuadas, tienen que ser medias talladas a primera hora de la mañana en ortopedias especializadas, y tienen que ser unas medias que tengan una compresión progresiva, que no sean con la misma compresión en toda la media. Y son recomendables para todo el mundo que pasa mucho tiempo de pie o sentado, y determinadas profesiones como conductores, dependientes, médicos, enfermeras, profesionales sanitarios que están muchísimo tiempo en los turnos de pie o sentados, y estas medias nos viene bien porque a todos se nos hinchan las piernas. Cualquier persona que se mida circunferencialmente el tobillo por la mañana y por la noche verá que siempre hay un aumento de diámetro
en todas las personas, que es normal, pues por el día a día. Claro, por pasar el día entero. Sí, y no, iba a preguntar, ¿y no hay ninguna contraindicación para el uso de estas medias elásticas? Sí, existen contraindicaciones, pero no es lo habitual, es raro. Estas contraindicaciones son sobre todo pacientes arteriales, es decir, pacientes en los que tienen un problema del flujo sanguíneo hacia el pie. Claro, ahí la media comprime y hace que la sangre llegue peor al pie y puede producir una herida, una úlcera. Entonces, en esos casos no están indicadas las medias elásticas, pero no es lo habitual. Este tipo de patología, la enfermedad venosa no suele ser a los pacientes arteriales. Bien. También alergias a la media o a los productos que llevan la media o en grandes úlceras exudativas, pero en general tiene pocas contraindicaciones más. Bien, doctor, vamos a concluir y me gustaría finalizar esa entrevista volviendo un poco al principio. Le voy a pedir una especie de reflexión, de conclusión final, orientada básicamente a la prevención. ¿Qué reflexión final haría usted a los y las pacientes, digámoslo así, de enfermedad venosa, como incluso en el ámbito incluso de la prevención? ¿Qué podemos hacer? Y con esto concluimos. Bueno, la prevención es clave, como todo en la vida y sobre todo en la medicina. Hay una gran afectación en la población. La gente sufre esta sintomatología de la insuficiencia venosa, como comentamos, en el 50% de los pacientes durante el verano. Y hay que hacer mucho hincapié en la prevención, en la modificación del estilo de vida. Todo esto que he comentado, de llevar una vida saludable, una vida sana, hidratándose bien, estando en peso, paseando todos los días, evitando el sobrepeso, comiendo bien, durmiendo con las piernas un poquito elevadas, porque esa prevención es la que va a hacer que, aunque tengamos esa tendencia hereditaria a desarrollar la enfermedad, que eso no lo va a evitar nadie, pues se lleve de la mejor manera posible. Y, por supuesto, ante los síntomas, acudir al especialista a una revisión en consulta para estudiar cada caso, hacer un ecodoppler, ver qué venas están mal o no y ver si es necesario simplemente mantener las medidas de prevención y de estilo de vida o es necesario ya hacer un tratamiento concreto de las varices. Sí. Saludables consejos del doctor Pablo Gallo González en relación a esta enfermedad venosa. Recordemos lo que decíamos al principio, según el Stada Health Report, un 50% de la población sufre algún síntoma de insuficiencia venosa leve, especialmente durante el verano, más de un 60% de las mujeres y casi un 40% de los hombres los padecen. Por tanto, esos estilos de vida modificables a los que se refería el doctor Gallo González pueden sernos de mucha utilidad en el ámbito de la prevención. Doctor Gallo González, muchísimas gracias. Ha sido un placer charlar con usted, muy amable. Lo mismo digo, muchísimas gracias. El doctor Pablo Gallo González, jefe de servicio de cirugía vascular del Hospital Ruber Internacional en Madrid. Amb bones mans amb Carles Aguilar. Una proposta radiofònica que parla del que més interessa, la nostra salut. Onda Cero Catalunya, la teva ràdio. Onda Cero Catalunya. Et mereixes aquesta ràdio.